chicos, la idea de este video es para comenzar a introducir el concepto del límite. Entonces, el concepto del límite surgió hace más o menos 2000 años y fue un concepto muy importante para el cálculo. Surgió bajo un problema que se los voy a poner acá, y es para calcular el área de figuras planas. Bueno, hace 2000 años solo se podía hallar áreas de figuras que fueran poligonales, o sea, es decir, que tuvieran lados rectos, pero no se conocían los estudios que se tienen ahora de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, cómo hallar el área de una circunferencia. Y lo que hicieron fue lo siguiente: como sabíamos hallar áreas de polígonos, entonces si dentro de la circunferencia escribo un triángulo, ¿cómo hacer que el área del triángulo se aproxime al área del círculo? Entonces ya no tengo un triángulo, sino tengo un cuadrado. Voy a suponer que n es el número de lados del polígono que está escrito, 3, porque es un triángulo. Número n vale 4. Si escribo en lugar de un cuadrado, escribo un pentágono, por ejemplo, entonces n vale 5. Si escribo un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces n vale 6. ¿Qué pasa? En la medida que yo vaya aumentando el número de lados, supongamos que puse muchos, y ahora voy a poner una figura que tenga, por ejemplo, no sé, los que me quepan acá, aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, n vale 14, 14 lados. Entonces, ¿qué pasa? El área del polígono se va aproximando al área del círculo. Entonces, ¿qué hacemos si n tiende al infinito? O sea que si yo escribo un polígono que tenga mucho más lados, en cierta medida lo que voy a tener es un acercamiento. Entonces, si este es el área del círculo y este es el área del polígono, en la medida que el polígono tenga más lados, el área del polígono se va acercando al área del círculo. Esa es la idea intuitiva de un límite. Entonces, mire cómo lo escribí. El límite, ¿por qué es un límite? Porque a pesar de que yo coloque n tiende al infinito, el número de lados del polígono sea muy grande, tiene una frontera, y esa frontera es el límite del círculo. Entonces, el límite, cuando n tiende al infinito, n, que es los lados del polígono, con respecto al área del polígono, va a ser igual al área del triángulo. O sea, en un momento dado, n tiende a ser tan grande y el polígono tiene tantos lados que yo puedo hacer una igualación de las dos áreas. Esa es la idea intuitiva del límite. ¿Cómo se lee? Bueno, ¿a quién le calculamos el límite? A una función. Recuerden que una función es una relación. Entonces, ¿cómo se lee esto? Dice, el límite cuando x tiende a A de cualquier función siempre va a ser un número. Entonces, por ejemplo, pensemos en la función x cuadrado menos 2 y vamos a mirar cuándo es el límite cuando x tiende a 0. Ese ejemplo está en la primera parte de la guía. Voy a hacer un acercamiento de donde saqué el ejemplo para que lo veamos. Entonces, esta es la función x cuadrado más 2, ¿sí? Porque es una parábola, va hacia arriba, punto de corte, menos 2. Vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 0. X, el valor de las ordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me muevo a 0? ¿Qué pasa con el valor de la función? La función es la gráfica, ¿no? Entonces, si x se aproxima aquí a 0, la función se va aproximando a menos 2. Si me aproximo a 0, tanto por la derecha, que es este lado, como por la izquierda, ¿sí? Ustedes podrán ver que el libro les hace un ejemplo. ¿Qué pasa en 0? Entonces pone números que están muy cercanos a 0. ¿Y qué pasa con el límite? Miren, si yo me acerco por la izquierda tiende a menos 2, pero si acerco por la derecha también tiende a 2. Esa es la idea intuitiva de un límite. Son los acercamientos que yo le hago a un valor x y ver cómo se aproxima la función. Esa parte la encuentran en la guía.
Posterior a eso, van a encontrar 3 ejemplos que se los puse ahí. Voy a explicarles los 3 ejemplos que están ahí, con gráficas de funciones. Primer ejemplo. Mire la función g de x cubo, esta es la gráfica, ¿no? Esta es una función de grado 3, ¿sí ven? Por eso, como es de grado 3, tienen 2 curvaturas, como tal. Y me están diciendo que veamos cómo se comporta esa función cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces veamos 2. ¿Dónde está 2? Acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo me acerco a 2 en este lado? ¿Cómo son los valores? ¿A qué se está acercando la función? Se está acercando a menos 3. Si me aproximo por la derecha, también vale menos 3. Entonces, como el límite por la izquierda y el límite por la derecha es lo mismo, decimos que el límite existe. Que esa función tiene un límite y es menos 3. Ahora miremos esta función. Esta es una función que está a trozos, ¿no? Tiene un pedazo que es una función lineal y un pedazo que es una función cuadrática. Vean, aquí está lo lineal y aquí está el cuadrático. Nosotros llamamos que es una función a trozos, pero lo que vamos a mirar es si tiene un ejercicio de continuidad, porque tiene un punto que pareciera que es discontinuo, que es 1. Generalmente ahí es donde me van a pedir el límite. Entonces, ¿qué pasa con el límite de esta función cuando x tiende a 1? Que es lo que me están pidiendo acá. Entonces, si yo me acerco a 1 por la izquierda, o sea, por estos valores, el valor de la función lo calculo por este lado, ¿sí o no? Cuando me acerco a 1, entonces la función por este lado vale 1 porque aquí está, la función está determinada. Aquí está cerrada porque el intervalo es cerrado. Pero si yo me acerco a 1 por la izquierda, perdón, por la derecha, entonces tengo que calcularlo por este lado. Y resulta que la función aquí tiende a ser 2. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice acá? Si me acerco a 1 por la izquierda, la función tiende a ser 0, porque llega a tocar la abscisa x. Pero si me acerco a 1 por la derecha, la función tiende a ser 2. Por lo tanto, como el límite por la derecha y el límite por la izquierda no son iguales, decimos que esta función no tiene límite en ese punto, específicamente en ese punto. ¿Eso nos va a servir para qué? Porque más adelante vamos a mirar que si una función no tiene límites en un punto, significa que la función es discontinua en ese punto. Y no vamos a poder hacer una función que es la que sigue después de los límites, que se llama derivar, y es la función más importante que ustedes van a utilizar en física. Ahora veamos esta función. Esta función es una función